Errores de la Biblia evangélicas Reina Valera. Quiero hablarles hoy de la versión de la Biblia que más utilizan las sectas y las denominaciones cristianas no católicas. Excepto los testigos de Jehová que se hicieron su propia Biblia y los mormones que tienen otros libros como sagrados. La mayoría de los evangélicos utilizan la versión de la Biblia que se conoce como Reina Valera. Entre la Biblia católica y esta Biblia hay algunas diferencias de traducción, muchas de ellas no influyen en lo doctrinal, pero otras sí. Y estas otras son errores de traducción intencionados, y fueron puestos para poder dar una explicación teológica que se ajuste a la enseñanza evangélica, distanciándose de la enseñanza católica. Veamos unas muestras de traducciones amañadas para cambiar el sentido en la Biblia evangélica. Por ejemplo, en vez de que Jesús llame a Pedro piedra en Mateo 16:18 suena demasiado cerca de Pedro, la Biblia evangélica Reina Valera dice roca, que es más lejano a Pedro. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. El texto dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otro ejemplo lo tenemos en Tito 3,5. Para evitar que este pasaje hable claramente del bautismo, porque el texto dice que el bautismo salva pero los evangélicos no creen en esto, entonces la Biblia evangélica Reina Valera habla de regeneración diciendo, por el lavamiento de la regeneración, pero el original dice que, por el bautismo. Un ejemplo más claro lo tenemos en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel le habla a María, para evitar que Lucas hable de que María nació sin pecado original, porque ellos no lo creen, ellos quitaron la palabra gracia. El texto dice, llena eres de gracia, del griego que charitomene, verbo en pasado que significa la plenitud de la gracia, es decir, que María nació sin pecado. La Biblia evangélica Reina Valera traduce así, salve, muy favorecida, quitan la palabra gracia. Más aún, para reforzar su doctrina de que María es un ser inferior, ellos han modificado sus propias palabras, las palabras de la Virgen, en Lucas 1:48. En donde María dice, refiriéndose a Dios, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Ellos cambiaron la palabra humildad por la de bajeza para así humillar a María. El original griego es tapeinosis, que significa condición de ser humilde, nada que ver con bajeza. Otra traducción amañada la hace la versión Reina Valera cuando traduce la palabra griega paradosis, que, literalmente, significa tradición, algo en lo que ellos no creen y a lo que se oponen siguiendo su principio de solo la Biblia. La Biblia evangélica traduce el término paradosis tradición como doctrina o instrucción cuando se refiere a los apóstoles, pero respeta la traducción literal tradición cuando se refiere a otro tipo de cosas. ¿Para qué? Para tratar de hacer que el lector asocie tradición con algo malo, proveniente del hombre, y doctrina con algo bueno proveniente de la enseñanza apostólica. Como ejemplos tenemos los siguientes versículos donde el original de la Biblia presenta el término paradosis. En Mateo 15,2 y Colosenses 2,8 el término tradición es utilizado para describir tradiciones malas y opuestas a la voluntad de Dios, y aquí la Biblia evangélica traduce correctamente paradosis como tradición. Pero en 1 Corintios 11,2, 2 Tesalonicenses 2,15 y 2 Tesalonicenses 3,6 el término paradosis, tradición, es utilizado para describir tradiciones enteramente buenas y provenientes de la enseñanza de Cristo, y aquí la Biblia evangélica no traduce literalmente paradosis como tradición. Lo cambia. En 1 Corintios 11,2 lo cambia por instrucciones. En 2 Tesalonicenses 2,15 dice doctrina y en 2 Tesalonicenses 3,6 dice enseñanza. La palabra griega utilizada en todos estos pasajes es paradosis, literalmente tradición. Cuando la Biblia se refiere a asuntos o cosas de los hombres traducen correctamente paradosis como tradición, y cuando se refiere a la enseñanza apostólica o de Jesucristo traducen mal y cambian tradición por doctrina, enseñanza o instrucción. ¿Por qué? ¿Por qué no traducen literalmente en los dos casos? Para insertar su idea de que todo lo que tenga que ver con tradición es malo y no viene de Dios. Las tradiciones son doctrinas y enseñanzas que se transmiten. En ese sentido hay tradiciones enteramente buenas que son según Cristo y tradiciones humanas que no son de Dios. Pero son tradiciones en los dos casos. Bautizar es una tradición que se transmite de generación en cada iglesia. Me pregunto si podrían decir los evangélicos que ellos no tienen esta clase de tradiciones.
La costumbre de reunirse para dar culto y alabanza a Dios también es una tradición, porque toda costumbre se convierte en tradición con el paso del tiempo. Todo evangélico tiene estas tradiciones. Y podríamos poner miles de ejemplos más. Esto demuestra que todos tenemos tradiciones. Lo importante no es decidir si debe haber o no debe haber tradiciones, no podemos evitar que las haya, lo importante es que las tradiciones que se sigan sean de acuerdo a Dios, y no según los hombres. El argumento evangélico de rechazar las tradiciones es insostenible. Esto de rechazar las tradiciones se queda en algo teórico, solo son palabras. No es posible que ninguna iglesia diga, nosotros no tenemos tradiciones. Ante este argumento evidente, algunos evangélicos dicen para salir del problema, la tradición no tiene nada de malo, siempre que esté de acuerdo con las escrituras. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No que se iban a regir por solo la Biblia? Este tipo de respuestas contradicen uno de sus fundamentos principales. Nada de tradiciones, solo la Biblia. Más adelante mostraré la importancia que la misma Biblia le da a la tradición.